Bueno, vamos con el Foro de la Inversión. Hoy vamos a hablar de ideas de inversión para este año 2026. Lo vamos a hacer con una gestora de primerísima línea. Y hoy estoy pues con, yo diría, mis dos escuderos, mejor acompañado imposible, para además celebrar con ellos el Día Internacional de la Radio. Gonzalo Ramón Borja, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Es el Día Internacional de la Radio y ya, qué bonita ya lo he visto es. esta mañana yo. Sí. Qué suerte que contar con Swisscanto un día como hoy. ¿Sabes lo que yo suelo decir? Que la radio es el medio donde tú tienes o el castigo o la recompensa en el mismo momento, porque en papel tú escribes y hasta el día siguiente pues no lo ves publicado, maquetado, todo bonito. En la televisión es mucho más laborioso y además tarda en hacerse un buen montaje y es diferente. En la revista ya es semanal, pero en la radio tú ves si todo fluye, Sí. si va. Fíjate, a mí, yo con el tiempo me he ido haciendo mucho más fan de la radio. O sea, yo me levanto muy pronto, como soy medio suizo, y de 6 a 8 más o menos siempre está la radio y luego de vuelta al trabajo. Y me encanta cuando a veces me quedo un poco más en el coche a terminar que se termine esa... O sea, me gusta mucho. Bueno, yo también insisto en que la radio está viviendo ahora una nueva revolución con todo el tema de los podcasts, porque están haciendo que mucha gente vuelva a redescubrir la radio y también muchos profesionales volvamos a redescubrir pues los formatos más elaborados, más tranquilos, las entrevistas más reposadas, que eso da un gustazo tremendo. Pues sí. Así que feliz Día Internacional de la Radio. Gonzalo Ramón Borja es director general de Swisscanto en España. Antonio Feito, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de ventas de Swisscanto aquí en España. Oye, bienvenido y también feliz Día Internacional de la Radio. Muchísimas gracias y un placer estar aquí compartiendo el día de hoy. Bueno, además es que la radio es información, es educación financiera en este caso, pero es acompañamiento, ¿no? Tú puedes estar haciendo cualquier cosa, conduciendo, afeitándote, preparando el desayuno y te acompaña. Te acompaña, sí. te acompaña. A mí me Claro parece que bárbara. sí. Así que nada, a mis compañeros también feliz Día Internacional de la Radio. Oye, ¿lleváis un añito ha pasado ya? ¿Desde que habéis aterrizado en España? Sí, sí, parece mentira, Madre pero mía. sí. Y casi un pelín menos, pero bueno, desde luego que ha sido un año súper intenso. ¿Con qué te quedas de este año? Pues me quedo con la gente. Yo creo que después de haber vivido pues 25 años en el extranjero, volver a España y volver a reencontrarme con tanta gente y tantísimos profesionales es algo que me llevo de este año. O sea, me ha sorprendido muchísimo y estoy encantado sobre todo de ver, habiéndolo comparado con miles de países donde he tenido que viajar estos años, creo que estamos a un nivel muy alto, a nivel financiero. Bueno, estáis creciendo aquí en España, tenéis gente nueva en la oficina, como Antonio. Oye, ¿qué tiene Swisscanto para que te hayas decidido embarcarte en este transatlántico? Pues yo creo que una cultura única, traemos, digamos, esa precisión suiza de la cultura del país a España con unos valores muy cimentados y con soluciones que son muy adecuadas para lo que es el perfil del inversor español. Es un gran actor internacional, de las grandes estáis. Es de las grandes, pero también era de los grandes desconocidos en España. Entonces, creo que hemos conseguido efectivamente hasta ahora. Muchas gracias, Susana, y gracias a ti por darnos hueco y sobre todo, bueno, pues es verdad que hablamos de la segunda gestora más grande de Suiza, ¿vale? Pertenecemos al grupo Zurich Cantonal Bank, que es el segundo banco más grande del país, pero es que somos también de las gestoras que más crecemos en Net New Assets a nivel europeo durante los últimos 3 años. Estamos entre los 10 primeros. Somos, por cierto, la cuarta gestora del mundo por activos sostenibles, que se dice pronto para un desconocido de la industria. Como digo, un desconocido hasta ahora. Oye, de las estrategias que estáis empujando aquí en España, ¿cuáles que tienen mejor acogida? ¿Qué gusta más? Pues yo siempre lo defino, Swisscanto no es un supermercado de fondos, pero tiene suficiente variedad de gama de productos, de estrategias en soluciones multiactivo que se adecúan muy bien pues al tipo de perfil más de asesoramiento, pero también un bloque de renta variable y de renta fija muy potente. Si vamos por el ángulo de renta variable, soluciones de fondo de armario para jugar global desarrollados o para jugar global emergentes, soluciones que cuentan con un track record muy amplio, estamos hablando de 28 años de trayectoria, con volumen y con un performance, un comportamiento muy sólido.
Y por la Mira, parte de yo creo que en fija, renta fija yo me quedo, que sabes que ahí tengo le brillan ahí, los ojos a ahí, Gonzalo, claro, si esta tiene es la mi debilidad, parte. el corazoncito. Exactamente. La verdad es que gestionamos más de 50.000 millones en renta fija, en estrategias activas, que el 100% de los índices, de los fondos, además, baten al benchmark a 5 y 10 años. O sea, estrategias muy buenas. Y me quedo sobre todo con esas estrategias de crédito que yo creo que encajan muy bien, ¿eh? Sabemos que España es un mercado tradicional de renta fija. Es verdad que conservador, pero que poco a poco esperemos que nos vayan yendo a este tipo de productos. Y ahí yo me quedo con ese arbitraje de estructura de capital que hacemos, con cocos, con híbridos, con secure high yield y luego, por supuesto, mercados emergentes, que yo creo que cada vez más se empieza a hablar más de esta clase de activo, que parece que sea como el gran descubrimiento del año, pero bueno, que han estado ahí los últimos 30 años y yo creo que sigue siendo una muy buena estrategia y creo que tiene sentido en las carteras aquí en España. Oye, antes de configurar carteras y elegir producto, es muy importante saber cómo veis el mercado, mirando a los resultados empresariales, al crecimiento, a la inflación, a los tipos de interés, a la geopolítica también. ¿Cómo lo veis en Swisscanto? Bueno, nosotros somos bastante constructivos. La verdad es que tenemos a nivel macro una foto mucho más clara que hace un año. A nivel políticas monetarias, ayuda fiscal en ciertos países, bajada de tipos, tenemos crecimientos positivos, no muy fuertes, no muy agresivos, por tanto esto es positivo para renta variable, pero también para renta fija. Inflación, como has comentado, más controlada, lo podemos ver, pero esa inflación y esos tipos a la baja hace que tengamos también una situación de real rates un poco neutrales o casi negativos, por tanto la necesidad un poco de dar un poco más de visibilidad al crédito o tratar de mejorar los rendimientos medios. Parte geopolítica, ya lo decíamos hace unas semanas, si 2025 fue un año activo, 2026 te puedo asegurar. Si el 25 fueron 4 años en uno, enero ha sido un año en un mes, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí vamos a seguir teniendo. A nivel micro, corporativo, hemos visto muy buenos resultados y en la parte renta fija la situación fundamental y apalancamientos todavía en mínimos, con lo cual hay recorrido. Vale, y con esto a la renta fija, que tú es lo que más dominas, donde más trayectoria tienes, ¿dónde hay valor? O sea, ¿qué es lo que me puede aportar Alfa a la cartera? Porque entiendo que ya los monetarios tienen poco sentido, que los fondos objetivo también, que tienen cada vez menos sentido, y no sé si uno quiere, debe superar la inflación, tiene que esperar eso, ¿qué incorporar? ¿Qué tipo de renta fija incorporar a la cartera? Pues mira, obviamente, o sea, hay que hacer algo, obviamente, y lo que necesitas es dar más rendimiento a tu cartera. Tampoco vas a cambiar el 100% de tu cartera, pero sí puedes diversificar, por ejemplo, un 30%. Te quedas con tu core más o menos invertido perdón, a corto plazo, de 1 a 3 años, que te va a rendir alrededor de un 2% si me llega con un 1,8 de duración, pero si tú le pones un 30% diversificando en estrategias de crédito, ya sea híbridos y cocos, si te quieres mantener en investment grade, que baja subordinación pero sigues en créditos de investment grade de buena calidad. Si estás en high yield, súbete seniority, ¿vale? Y eso te va a dar pues un 1% adicional. Te va a dar una rentabilidad mucho superior, pero también te descorrelaciona de movimientos de tipos, ¿vale? Porque hablamos de duraciones de 3 años, ¿vale? Y de high yield incluso menos, ¿vale? Y luego sí que deberías diversificar y tener según qué tipo de perfil, pero entre un 4 y un 6% lo puedes meter en emergentes, donde tienes real rates superiores a mercados desarrollados. Bueno, justo me están diciendo muchas casas que este año, si realmente quieres sacar nota, que no debes prescindir de emergentes, que el resto de los mercados ofrecen muy buenas perspectivas y oportunidades, que con eso pasas el examen, ¿no? Y aportas rentabilidad a la cartera, pero si de verdad quieres sacar nota, emergentes no pueden faltar en la cartera. Me encanta que se habla de emergentes porque al final, como sabes, Susana, le he dedicado 15 años de mi vida a gestionar estrategias de renta fija en este área.
Y bueno, yo llevo ya más de un año hablando de emergentes, ¿no? Entonces este mes ya sí que me he puesto serio, ahora ya sí que sí. Y tiene sentido, efectivamente. Hablamos de un mercado, ¿vale?, que tiene una contribución al GDP global del más del 60%, ¿sabes? Entonces eso, si lo transformas o te lo llevas a un asset allocation, ¿vale?, vas a darte cuenta que has estado teniendo una infraporación en estos mercados muy grandes. Tienes una situación a nivel macro espectacular, crecimientos al alza y superiores a la media de desarrollados, inflación en mínimos, algo que no veíamos en mucho tiempo gracias a la gran gestión de los bancos centrales, que han sido muchísimo más dinámicos. Es verdad que tienen mucha más experiencia a lo que ha vivido mercados desarrollados estos últimos años. Y por último, yo creo que esos rendimientos superiores. No hay que asumir tanto riesgo duración, ¿no? Entonces yo creo que obviamente por la situación del dólar, moneda local, pues sigue siendo una parte muy atractiva. Hemos tenido rendimientos de una rentabilidad del 19% el año pasado, 14% en hard currency. Espera, ¿me has dicho del 19%? 19%, un índice de moneda local, ¿vale? Entonces, si al final... Pero yo sí que aquí mi idea es que se busquen estrategias más blended, que al final le des al gestor la posibilidad de adecuarse, digamos, si hay que mover, tener más peso en local versus hard. Normalmente tendemos a comprar past performance, ¿eh? O sea, por ahí un poco que empezamos y tal, o sea, sí que hay recorrido. Y lo más importante, que a nivel flow, los últimos años ha tenido salidas de dinero siempre. Es la primera vez en 2025 que hemos entrado entradas netas, pero lo que quiero decir es que el mercado sigue estando muy infraponderado. Quiere decir que todavía tienes bastante recorrido. Por la parte de renta variable, ¿qué incorpora la cartera? O sea, ¿dónde veis mayor oportunidad o que pueda aportar alfa? Pues creemos el mayor riesgo el año pasado, en 2025, fue no estar invertido. Para este año, uno de los claves que vemos desde Swisscanto es estar expuesto a mercado, tener esa exposición a riesgo mercado controlado, con una gestión del riesgo enfocado mucho a calidad. Una cartera global diversificada que nos aporte ese rendimiento del mercado global o emergentes. Y ahí incido un poco con lo que comentaba Gonzalo de cara a emergentes. Emergentes por la parte macro, los fundamentales son muy sólidos, por la parte macro, por la parte micro, pero hay dos factores adicionales que empujan a también estar expuestos en la renta variable emergente. Uno, valoraciones. Estamos hablando de un descuento con respecto a desarrollados de en torno al 25-30%. Volvemos a niveles de comienzos de siglo, del año 2001. Y además, si miramos un poco a nivel país, más bottom-up, a nivel individual, de las 5 grandes economías emergentes, 3 de ellas están cotizando por debajo de sus medias históricas de los últimos 10 años. Hablamos de China, de India y de Brasil. Los dos otros países son Corea y Taiwán, que cotizan un poco con prima en valoración, pero es verdad que por ese sesgo que tiene a la tecnología y al boom de la inteligencia artificial. Y el segundo factor es el crecimiento de beneficios por acción. Estamos hablando que emergentes vuelve a estar en crecimiento de BPA en doble dígito, niveles similares a lo que es Estados Unidos. Entiendo que también son economías que les favorece mucho el ciclo alcista de las materias primas y también la debilidad del dólar. Bueno, ten en cuenta que al final este tipo de compañías, esos países son net exporters, exportadores netos, ¿no? Entonces esto va un poco en función, siempre va a haber ganadores y perdedores, porque los hay también que son importadores, ¿no? Tienes sobre todo una parte de materias primas, cualquier tipo de exporta muchísimo, ¿no? Pero sobre todo luego tienes un gran consumo interno también. Entonces ya no son tan dependientes, ¿vale? Incluso lo mismo al lado de la forma de financiarse, por ejemplo. Ya se pueden financiar en moneda local, no necesitan emitir en dólares. La exposición a deuda en dólares es muchísimo más baja hoy en día que hace, digamos, 10-15 años. Bueno, pues nada, el año ya está empezado. Oye, para este ejercicio, ¿qué planes tenéis? Pues porque madre mía. Viniste pisando muy fuerte, ¿no? Bueno, y seguimos. Sí, Aquí no o sea, vamos a soltar yo además el acelerador. Te veo, digo, yo duermo poco, pero Gonzalo tiene que dormir menos que yo. Sí, bueno, entre que me encanta seguir un poco los mercados, pero sobre todo lo que estamos tratando es de estar muy cerca de los clientes, sí. De seguir poniendo Swisscanto en valor. Al final el servicio, dar un buen servicio es súper importante. Es importantísimo y es una de las cosas por las que Antonio está aquí, que es un crack en esto, sí. Y bueno, pues lo estamos viendo clarísimamente.
Pues nada, enhorabuena por el fichaje, enhorabuena por el año de trayectoria y a por otro, esto ya sin límites. Efectivamente. Mil gracias, Antonio Gonzalo Suiscanto, un auténtico placer y grandes éxitos. Gracias. Y a por el viernes. Aportando. Eso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Susana. Adiós. Adiós.